Para continuar profundizando el tema de los números naturales, ustedes trabajaron también en años anteriores múltiplos y divisores de un número. Vamos a hacer un poquito de memoria qué es cada cosa y cómo los podemos obtener. Vamos a comenzar con los múltiplos. Si yo hablo de múltiplos, siempre me voy a referir a la multiplicación, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, facilito mi trabajo. ¿Cómo obtengo los múltiplos de un número? Los voy a obtener multiplicando a ese número por un número natural. Por ejemplo, si yo tengo que buscar los múltiplos de 2, recordemos cómo designamos al conjunto de múltiplos. ¿Se acuerdan que dijimos que los números naturales, cuando yo designo un grupo, le tengo que poner la letra n? Si incluyo el 0, n sub 0. A los múltiplos también los voy a designar, pero esta vez voy a colocar la letra m mayúscula. Voy a poner el número de los múltiplos que yo quiero, en este caso quiero los múltiplos de 2. ¿Y cómo los voy a obtener? Multiplicando a ese 2, en este caso, por los números naturales. Si yo hago 2 por 0, tengo mi primer múltiplo de 2 que es el 0. 2 por 1, el 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6, y sigo multiplicando por 4, por 5, por 6, por 7, y obviamente como el conjunto de los naturales es infinito y yo estoy multiplicando por los números naturales, voy a obtener que los múltiplos de 2 son infinitos. Por eso pongo al final los puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, los múltiplos los voy a obtener multiplicando a mi número por los números naturales. Y este grupo es infinito y siempre voy a comenzar con el 0. El 0 es múltiplo de todos los números. No me tengo que olvidar de esas dos propiedades. Entonces, los números que yo obtengo como múltiplos de otro número son infinitos, y el 0 es múltiplo de todos los números. También tenemos la posibilidad de averiguar los divisores. Si los múltiplos tenían que ver con la multiplicación, los divisores van a tener que ver con la otra operación que es la división. Los divisores entonces tienen que ver con la división. ¿Cómo los obtengo? Dividiendo a ese número por otro y que el resultado no tenga resto, es decir, tiene que ser exacto. El conjunto de divisores está relacionado con la división exacta, es decir, que no tiene resto. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero buscar los divisores de 8, hago lo mismo que antes. Designo mi grupo, en este caso con la D mayúscula de divisores. Pongo el 8, que es el cual yo quiero buscar sus divisores, y voy a empezar a probar. Si yo hago 8 dividido el 1, mi primer número natural, voy a obtener 8, que yo lo tengo puesto acá, miren. ¿Sí? 8 dividido 2, 4. 8 dividido 4 me da 2 y 8 dividido 8 me da 1. Pero, ¿qué pasa con el conjunto de los divisores? A diferencia del conjunto de múltiplos, el conjunto de divisores es finito, es decir, que se termina, hay una cantidad de estos números. Fíjense qué pasa con 8 dividido 3, 8 dividido 5, 8 dividido 6, 8 dividido 7. Voy a tener una respuesta, pero esa respuesta
no va a ser un número natural exacto. Quiere decir que nos va a dar esa respuesta, puede ser una fracción o un número decimal. Entonces, estos no forman parte del conjunto de divisores, porque dijimos que el conjunto de divisores tiene que ver con la división exacta, no me tiene que sobrar nada. Una característica muy importante de este grupo es que el 1 es el divisor de todos los números. Es decir, que si yo quiero hacer el grupo de divisores del número 380.000, el primer número que yo tengo que escribir es el 1. Y acá aparece otra característica de los divisores. Unos son los números primos, ¿sí? Y los otros son los números compuestos. ¿A qué me refiero con esto? Un número primo, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de memoria, es aquel que yo puedo dividir por la unidad, es decir, dividido 1, y además lo puedo dividir por sí mismo y por nadie más. Por ejemplo, el 1 y a él mismo. Si yo tomo el número 2, ¿por cuánto puedo dividir al 2? Por 1, y también lo puedo dividir por 2 y por ningún otro número más. Si yo pudiera dividir por más números, ya se llama número compuesto. Por ejemplo, si yo tomo el 10, yo al 10 lo puedo dividir por 1, lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 5 y lo puedo dividir por 10. Ven que ya no son solamente el 1 y el 10. Hay más números por los cuales los puedo dividir. Por eso el número se llama compuesto. Entonces tenemos los múltiplos, los divisores, y dentro de los divisores vamos a tener los números primos y los números compuestos. Los números primos los vamos a ir utilizando. Ustedes van a ver que hay un ejercicio en el cual les pido que escriban los primeros números primos que aparecen entre el 1 y el 100. Para eso los ayuda la criba de Eratóstenes, que la pueden buscar en internet o en carpetas de años anteriores. También tienen algunos ejercicios donde hay que averiguar estos números. Y con respecto a los números compuestos, van a tener que averiguar unos cuantos. Entonces, a practicar y a intentar realizar estos ejercicios. Hay algo en los números compuestos que les va a ayudar, que son los criterios de divisibilidad. Si se fijan en una carpeta vieja de años anteriores, los van a encontrar. Si no, simplemente los piensan. Por ejemplo, si yo quiero saber el criterio de divisibilidad del 2, yo tengo que pensar, ¿qué regla me ayuda a mí a saber si un número es divisible por 2? Es decir, si yo lo puedo dividir por 2. Simplemente recordemos otro concepto. Los números pueden ser pares o impares. Si el número es par, arma grupitos de 2. Por lo tanto, va a resultar que el criterio de divisibilidad del 2, el número tendría que ser par. Y los números pares son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Y así siguen pensando cada uno de los criterios. Igualmente, pueden indagar un poquito en internet o, ya les digo, en la carpeta de años anteriores. Espero que haya resultado sencillo, que puedan seguir practicando y estudiando. Y ahora van a ponerse a hacer las actividades que siguen a continuación en nuestro trabajo.